Esta es la historia de un libro único y aterrador. Es la obra del demonio. Sus visiones provocaron inspiración y temor durante 2000 años. Muchos ven en el libro del Apocalipsis una misteriosa serie de predicciones. El calentamiento global, el desastre nuclear de Chernobyl y la guerra en el Medio Oriente. No hay campo de batalla más perfecto en el mundo que este. Y algunos creen que este libro es una guía hacia uno de los mayores enigmas de todos: la fecha del fin del mundo. ¿Es posible que el libro del Apocalipsis contenga tal secreto? Nuevas evidencias revelaron que la clave del misterio de este último libro de la Biblia yace entre el polvo de la moderna Turquía y que el infame número de la bestia quizás no sea el 666 después de todo. Las Escrituras, el Apocalipsis. Para comprender el Apocalipsis, necesitamos saber quién lo escribió y dónde. Aproximadamente 60 años después de la muerte de Jesús, se envió una colección de rollos a la pequeña comunidad cristiana en Éfeso, en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Estos papiros contenían lo que ahora se conoce como el libro del Apocalipsis. El nombre del autor estaba en el libro: Juan. La tradición dice que este es el discípulo Juan, el hijo del pescador Zebedeo, el escritor del Evangelio de Juan, quien cuidó a María, la madre de Jesús, tras la crucifixión de su hijo. Sin embargo, en el Apocalipsis, Juan nunca se autodescribe como un discípulo de Jesús, ni escribe como si lo conociera. En la actualidad, nuevos métodos científicos pueden ayudar a resolver la cuestión de quién era realmente el autor. Sir Anthony Kenny es un gran experto en estilometría, que analiza la técnica de la escritura. Las cosas que son más características de los autores no son las palabras especiales que son sus favoritas, sino la frecuencia con la que usan palabras muy comunes. Dos de estas palabras comunes examinadas por Sir Anthony eran de, una palabra similar a pero, y kai, que significa y. La Y se usa con el doble de frecuencia en el libro del Apocalipsis que en el resto del Nuevo Testamento, mientras que el Evangelio de Juan no tiene gran uso de la Y. Su uso es menor al promedio. Por otro lado, la palabra griega de, que es muy frecuente en cualquier otro texto griego que vi, ocurre solo 7 veces en todo el libro del Apocalipsis. Sir Anthony realizó 99 pruebas similares sobre el Apocalipsis en el Evangelio de Juan. Sus resultados fueron concluyentes. Usando una simple técnica estadística, yo podría juntar estas 99 pruebas en una forma particular de discriminar los textos. Y en ese análisis vi que el cuarto Evangelio y el libro del Apocalipsis eran totalmente independientes. Creo que es realmente improbable que los dos libros fueran escritos por el mismo autor. Así, el caso para Juan el discípulo como autor del libro del Apocalipsis no parece ser fuerte. Greg Carey, un experto en el significado del Apocalipsis, cree que hay mayores pistas en este libro que pueden señalarnos al autor. Juan se dirige a su público en una forma tan directa. Dice, yo, Juan, su hermano, como si fuera alguien que los conoce y a quien conocen. El libro del Apocalipsis comienza con una serie de 7 cartas a las iglesias que están ubicadas en lo que llamamos Asia Menor o el sudoeste de Turquía.
Cada carta se dirige a una iglesia en particular, la felicita por sus virtudes o la amonesta por sus fallas. Con eso uno asume que Juan conocía a estas iglesias y había estado presente entre ellas. Y hay otros indicios de que Juan le escribía a una congregación. El Apocalipsis de Juan, que significa revelaciones, describe visiones coloridas de ángeles y monstruos. La carta, que probablemente fuera dictada a un escriba, evidentemente no se trata de una correspondencia de rutina a una iglesia cristiana. Juan tiene algo importante que decir y usa la imaginación de su público para transmitir su mensaje. Es importante recordar que el libro del Apocalipsis se escribió para ser oído. Juan bendice a quienes oyen las palabras de la profecía, así como también a quien las lee, presumiblemente en voz alta a un público. Ya había una clara necesidad de que el Apocalipsis se escribiera para el oído y no para el ojo. La mayoría de las comunidades cristianas primitivas tendría pocas personas instruidas y estos serían los líderes de esa comunidad en particular, pero la mayoría sería analfabeta y este era un reflejo de la sociedad en general. Por eso Juan era casi con certeza un hombre de autoridad en la iglesia que les escribía a sus fieles en Asia Menor. Pero eso postula una pregunta fundamental. Los demonios de 7 cabezas, los 4 aterradores jinetes, que son imágenes inusuales incluso para los estándares del primer siglo. ¿Qué fue lo que hizo que Juan usara imágenes tan espantosas para transmitir su mensaje? La central de abasto de la Ciudad de México, la más grande del mundo, te invita a ver. El significado del libro, necesitamos volver a sus raíces. Según la Biblia, Juan escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos, cerca de la costa de Turquía, en los tiempos en que estaba bajo el control del Imperio Romano. Juan le dice a su público que está en la isla por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Siempre que el libro del Apocalipsis menciona el testimonio de Jesús, lo conecta al sufrimiento. De hecho, la palabra griega martus para testigo se convirtió en nuestra palabra mártir y se usa así por primera vez en el libro del Apocalipsis. Si Juan sufría en Patmos, ¿sería por ser prisionero de los romanos? Ian Boxall es un experto en el autor del Apocalipsis. Esta es la cueva en donde, según la tradición, Juan tuvo sus visiones. Pueden ver el lugar por allí en donde tradicionalmente apoyaba su cabeza. Y luego, como no era tan ágil, hay una manija para ayudarle a incorporarse. Juan, de acuerdo a todas las tradiciones, está aquí como exiliado. Se difiere precisamente en la razón por la que estaba aquí y quién lo exilió. Pero todos concuerdan en que estaba aquí como resultado de su fe cristiana. Aunque no existe evidencia arqueológica de una prisión romana, la ubicación de la isla sugiere que servía a propósitos militares. Patmos podría ser una de muchas islas fortificadas que defendían el importante puerto de Mileto, a 64 kilómetros del continente. Era un lugar ideal para detener a exiliados. Pero si Juan era un exiliado, parece extraño que tuviera la libertad de hallar una cueva, ver visiones, escribirlas y luego enviar los documentos a sus iglesias en el continente. Esto se podría juzgar como la manera en que Roma exiliaba a los alborotadores. Cuando las autoridades romanas exiliaban a alguien, esta persona tendría bastante libertad. No estaría preso, solo estaría privado de aparecer en ciertas regiones. O le dirían que tenía que restringir sus movimientos a solo esta isla. Pero él podría continuar manteniendo correspondencia a través de intermediarios que navegarían entre la isla y el continente, para que él pudiera mantener el contacto con las iglesias que lideraba.
Hay mucho enfado en el Apocalipsis y un fuerte anhelo de que se haga justicia. Eso a menudo se ve como un resultado directo de la persecución romana a los cristianos. Frente a esto, Juan tenía toda la razón para estar enfadado. La imagen instituida es que durante el primer siglo, las autoridades romanas persiguieron sistemáticamente a los cristianos en todo el imperio. Se cree que la violencia comenzó unos 20 años antes de que se escribiera el Apocalipsis, bajo el reinado del emperador Nerón. La tradición cuenta que Nerón culpó a los cristianos por el trágico y catastrófico incendio que devastó a la ciudad ese año. Algunos cristianos fueron crucificados. Él usó sus cuerpos como antorchas para iluminar las vías de entrada a la ciudad. Fue una experiencia tan horrorosa que las memorias sobre Nerón permanecieron dentro de las primeras comunidades cristianas. La mayoría de los académicos concuerda en que Nerón persiguió a los cristianos. Pero el Apocalipsis probablemente no se escribió bajo su reinado. Se dató perteneciente alrededor del año 90 después de Cristo, bajo el gobierno del emperador Domitiano. Y la evidencia en el Apocalipsis mismo parece mostrar que Domitiano era mucho menos brutal que Nerón. Si el Apocalipsis fue motivado por la persecución de la comunidad de Juan, entonces se esperaría que él listara una legión de mártires por su nombre. De hecho, el Apocalipsis menciona solo uno. El libro está obsesionado con aquellos que murieron a causa de su testimonio de Jesús, y los cuenta de a miles. Pero él solo nombra a uno, un creyente llamado Antipas, que murió por causa de su testimonio. Aunque Juan menciona la muerte del mártir Antipas, ahora hay evidencia de que el emperador Domitiano quizás no lleve la sangre de muchos cristianos en sus manos, después de todo. Historiadores recientes comenzaron a preguntarse si Domitiano realmente persiguió a los cristianos, y si realmente era tan tirano como lo definían los historiadores antiguos. No hay gran cantidad de evidencia de eso cuando comenzamos a ir más allá. Entonces, si los cristianos no estaban siendo sistemáticamente perseguidos, es difícil imaginar cómo el Apocalipsis pudo tener algún impacto en su público. Juan debió tener otro objetivo. Las mañanas en Televante están llenas de diversión. Estas ruinas del siglo II guardan una pista vital hacia lo que impulsó a Juan a escribir el Apocalipsis, y si el libro realmente posee la clave sobre el fin del mundo. La antigua ciudad de Pérgamo se encuentra a 320 kilómetros al norte de Éfeso, en la moderna Turquía. Era un gran centro político y religioso en la provincia romana de Asia Menor. También era el hogar de una de las incipientes comunidades cristianas que primero recibió el libro del Apocalipsis. Pero Dan Showalter, un experto en arqueología bíblica, cree que los templos paganos de Pérgamo ofrecen la mejor idea sobre lo que preocupaba a Juan. Los restos parcialmente reconstruidos nos dan una idea de lo colosal que sería esta construcción. Pero era de hecho en el patio alrededor del templo donde estaría la mayor actividad. Allí habrían sacrificios en un altar frente al templo. El pueblo se reuniría allí, cantaría himnos, ofrecería oraciones y votos. Luego, al terminar la ceremonia, se llevarían algo de carne a su casa para reforzar su alimentación. Juan estaba familiarizado con el culto pagano, pero esta práctica religiosa crecía en popularidad y estaba en conflicto directo con el cristianismo. Había comenzado unos 100 años antes de Domitiano, con la construcción de templos a un nuevo dios, el emperador Augusto.
Allí se hacían sacrificios en el templo imperial, en donde la gente de la ciudad se reunía y participaba, rindiendo honor tanto a la presencia como al poder de Roma y al emperador como individuo. Esta idolatría se extendió a través de Asia Menor a lo largo del siglo I. Cada ciudad del Imperio Romano tenía muchos templos, pero este se había construido para adorar y dar gracias a una persona viva, un dios imperial. Y aquí podría estar la clave del Apocalipsis. Para Juan, este culto al emperador sería una blasfemia terrible. Juan se habría resistido al culto imperial, ya que se oponía a su fe en Jesús, que él pretendía promover. Pero la evidencia más poderosa de que el imperio, y especialmente el culto imperial, eran el objetivo de Juan, se encuentra en una de sus más terribles visiones. Una horrible bestia que inicia una guerra contra el pueblo de Dios. La bestia, escribe él, exige adoración. Y esto da el primer indicio sobre lo que realmente representa. La adoración de los dioses imperiales se había vuelto extremadamente popular, a tal punto que a las personas que no participaban se las tomaba por desleales. En esta extraña visión, la bestia no tenía una cabeza, sino 7. En la época de Juan, 7 emperadores gobernaban el imperio. Juan nos dice que estos eran 7 reyes o gobernantes, y aunque los eruditos no se ponen de acuerdo sobre a cuál de los emperadores romanos harían alusión las 7 cabezas, parecen representar al poder imperial romano. Juan también asocia a la bestia con 7 colinas, y por supuesto la ciudad de Roma se conocía entonces como ahora, como la ciudad de las 7 colinas. Para muchos académicos, estas referencias crípticas pero reiteradas a la bestia muestran que el objetivo de Juan no es la persecución romana, sino el paganismo del culto imperial. Sin embargo, esa no puede ser la historia completa. El público de Juan, como compañeros cristianos, compartiría sus puntos de vista y por lo tanto no habría necesidad de escribir semejante carta. Pero un vistazo más de cerca al texto del Apocalipsis revela por qué Juan sintió que era tan importante enviar este mensaje. Juan, tal parece, podría verse alarmado por el comportamiento de algunos de sus fieles. Una iglesia en particular se fundaría en otra parte del Imperio Romano. Hacia el sur de Pérgamo se hallaba la antigua ciudad de Éfeso. Parado en este punto de la antigua ciudad de Éfeso, es fácil tener una idea de lo que sería el Éfeso que Juan conoció. Las calles estarían llenas de gente, los negocios colmados vendiendo sus mercancías. Esta era una antigua ciudad portuaria donde vendría gente de todo el mundo mediterráneo y más allá para comercializar, compartir ideas y a veces religiones. En este sitio de intercambio cultural, la iglesia cristiana sería una pequeña minoría. Un teatro como este albergaría a 25,000 personas y la comunidad cristiana, las iglesias aquí, probablemente formarían un porcentaje muy pequeño de eso. Los cristianos quizás llenarían solo un par de filas. La presión sobre estas comunidades era enorme, especialmente en un centro pagano próspero como Éfeso, una presión que podría debilitar la fe de una iglesia en conflicto. Sus vecinos continuamente celebraban a los varios dioses que eran populares en la región, así como también a los dioses imperiales de Roma, y ocasionalmente incluso al emperador mismo. Estarían rodeados de símbolos de varias deidades. Uno de los mayores problemas para alguien como Juan no parece ser el hecho de que sufrieran persecuciones,
sino el hecho de que estuvieran demasiado cómodos. Se habían asentado y hallado su lugar en la sociedad. Y Él quiere sacudirlos un poco. Si Juan les escribió a los cristianos que habían comenzado a adorar a los emperadores romanos, eso ayudaría a explicar por qué se escribió el último libro de la Biblia. Las visiones se trataban menos de profecías sobre el futuro y más sobre castigar a aquellos quienes se habían unido al culto imperial. Pero aún había algo sin respuesta. Las vívidas imágenes apocalípticas que capturaron la imaginación de millones de cristianos durante siglos. ¿Qué significado posible tendrían estas visiones para las iglesias de Juan? Quizás tenían poca relación con el culto del divino emperador y mucha relación con las visiones de un futuro aterrador. Para aquellos que vivieron 2000 años atrás, las visiones de Juan de los 4 jinetes, el Armagedón y la bestia podrían tener significados totalmente diferentes que en la actualidad. Algunos los ven ahora como señales del fin del mundo. Pero eso no es necesariamente lo que Juan quería decir. La palabra apocalíptico tenía un énfasis distinto en ese entonces. Muchos al oír la palabra parte de esta tradición. De hecho, hubo otros apocalipsis o revelaciones escritas en los 200 años anteriores. La característica principal de la literatura apocalíptica es que declara revelar la voluntad de Dios directamente. Es un mensaje al que no tendría acceso un mortal común y corriente. Son todas historias. Un visionario humano en particular tiene esta dramática experiencia reveladora y requiere la asistencia de un ser celestial para explicar lo que está viendo y sintiendo. Entonces el Apocalipsis se desarrolla como historias que describen estas experiencias. El Apocalipsis promete a sus lectores un escape de la cruel realidad de la vida diaria. Para los cristianos del primer siglo, las escrituras de Juan ofrecen un mundo en donde su fe triunfa. Estas prometen a su público que el mundo de Dios está en los reinos celestiales o vendrá en el futuro. Y es un mundo en que los fieles serán recompensados por su lealtad y en donde prevalecerá la justicia y la maldad será juzgada. Juan no estaba solo en esto. Algunos eruditos creen que Jesús mismo estaba profundamente influenciado por la literatura apocalíptica. Una de las oraciones más famosas del mundo parece compartir los mismos temas que el libro del Apocalipsis. Cuando los discípulos de Jesús le piden que les enseñe a orar, Jesús les enseña a decir el Padre Nuestro, y esa oración puede tener una lectura apocalíptica. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Eso implica que el reino de Dios aún no llegó a la tierra, que la voluntad de Dios no se hace en la tierra. Por lo tanto, es como el libro del Apocalipsis, ver a Dios y a Cristo ensalzados en el cielo. Y el Padre Nuestro quizás hasta tenga su propia bestia. A medida que llega el reino de Dios, las fuerzas del mal harían todo lo posible para luchar en su contra. Y están las bestias, la obra del demonio, y eso es quizá lo que sugiere el final del Padre Nuestro. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Probablemente líbranos del maligno, líbranos del poder de Satanás. Si Jesús utilizó imágenes apocalípticas, ¿por qué no lo hizo su seguidor, Juan? Quizás esta tradición de escritura apocalíptica ayude a descifrar algunas de las visiones de Juan, como los infames 4 jinetes del Apocalipsis. Estos terribles seres aparecen primero en el texto del Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías.
Pero Juan no copió estas imágenes simplemente. Su genialidad está en cómo las actualizó al primer siglo. En Zacarías, cada caballo se vincula a un color particular. Juan toma esta idea, pero le da un nuevo giro. Su público del siglo I probablemente comprendería el significado de los colores. Ian Boxall cree que puede develar el código de Juan. Juan parece hacer más explícito el significado de los colores. Hay un caballo rojo. El rojo es el color de la sangre. Y según la tradición, también es el color de la lujuria idólatra que le dio a Roma su dominancia, pero a costa de tanta sangre derramada. El jinete del caballo negro parece simbolizar la hambruna y el desastre, las consecuencias de la guerra. Luego había un caballo pálido o verde, el color enfermo de la muerte. Pero un jinete descrito por Juan, el que montaba el caballo blanco, tiene un arco en su mano. Esto sugiere que hay venganza en la mente de Juan, y que él cree que vendrá de la mano del enemigo declarado de Roma. El cristiano promedio sabría que el gran enemigo de Roma, la gran amenaza de Roma en el este, el Imperio Parto, tenía una caballería que llevaba arco y flecha. Los partas estaban en marcha, y el efecto final de esto sería la destrucción de este imperio aparentemente inexpugnable. Según la mitología, en una hoguera divina de Teotihuacán, del libro. Igual de famoso es el Armagedón, el campo de batalla donde el Apocalipsis dice que las fuerzas del bien y del mal se enfrentarán en guerra. La evidencia arqueológica muestra que esta imagen también tiene la intención de evocar el odio de los romanos. Esto es Megido, en el valle de Jezreel, en la actual Israel. Los arqueólogos creen que su nombre posee una clave hacia el sitio del Armagedón. En hebreo, el sitio de Megido era en realidad Armegido, la montaña de Megido, y pasamos de Armegido a Armagedón y Armagedón. Y de hecho, en algunas de las primeras versiones del Nuevo Testamento, escritas en griego, el Armagedón posee un aspirante al comienzo que significa que se pronuncia con una H, y se puede pasar de Armegido a Armagedón muy fácilmente. Este lugar apacible parece un sitio improbable para que Juan eligiera como campo de batalla del fin del mundo. Pero en realidad, era totalmente apropiado. El Valle Jezreel sería el lugar más sangriento de Palestina que Juan conociera. Al momento en que Juan escribe en el siglo I después de Cristo, ya se habían mantenido 12 o 13 batallas, ya sea en Megido como en el mismo Valle de Jezreel. Napoleón supuestamente dijo, no hay campo de batalla más perfecto en el mundo que este. Y mirando sobre el Valle de Jezreel, no me cuesta mucho creer eso. Los arqueólogos creen que también hay un motivo muy práctico por el que Juan eligió a Megido como su campo de batalla. En su época, era la base de uno de los más brutales ejércitos en el este del Mediterráneo, la Sexta Legión Romana. Sabemos que los romanos ubicaron su campo aquí, el campo para la Sexta Legión. Ellos continuaban la tarea que la antigua Megido siempre realizó en la historia: proteger el área, controlar el paso y las rutas del comercio. La Sexta Legión tenía un apodo que reflejaba su fuerza y fiereza en la batalla. Se los llamaba Costillas de Hierro. Los Costillas de Hierro tenían una reputación bastante mala entre las legiones romanas. Eran famosos por su brutalidad. Ellos usarían todos los medios conocidos que sabemos usaron los romanos contra los pueblos sometidos, crucificándolos, desollándolos vivos. Ellos crucificaban gente desde la costa hasta Jerusalén. Por eso, ¿qué mejor lugar para librar una batalla entre las fuerzas del bien y del mal
que los cuarteles generales de un ejército, cuya reputación causaba temor a lo largo de todo el imperio. Cualquiera en esa época sabría que los legionarios acampaban aquí. Estas eran fuerzas de la oscuridad, las de Megido. Juan sabía que cualquier gran batalla luchada por el control de esta región o del mundo tendría que involucrar a Megido. Desde su punto de vista, no había razón para suponer que no sería crucial en batallas futuras. Si el objetivo de Juan en el Apocalipsis no es el de predecir el fin del mundo, sino de atacar al Imperio Romano usando eventos contemporáneos, una antigua tradición apocalíptica, entonces quizás podamos ver de otra manera la profecía más famosa de todas. El 666, el número de la bestia. Si la bestia significa el emperador, entonces ¿a qué se refería Juan con ese número? El mundo antiguo amaba los enigmas. Un truco común era usar números para disfrazar un nombre. En el alfabeto griego y el hebreo, cada letra se correspondía con un número. Por tanto, si se sumaba el valor total de las letras en un nombre, se obtenía un código numérico. Este es un buen ejemplo. Ana, escrito en mayúsculas griegas que casualmente son iguales a las nuestras. Ahora, el número A, alfa, es 1, y el número para la N es el 50. Entonces, haciendo un poco de aritmética simple, se llega al 102 como el número para el nombre de Ana. Ciertas inscripciones que sobrevivieron sugieren que este juego tenía un propósito frívolo en primera instancia. Hay uno bastante bonito que se halló en Pompeya escrito en una pared. Yo amo a la muchacha cuyo número es el 545. Ella sabía que su número era el 545. Otros tal vez debían hacer un análisis para descubrir quién era. Pero para Juan este juego es mortalmente serio. Él nos da el enigma al revés. Da el número e invita a su público a descifrar el nombre. Él escribe en el Apocalipsis: el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Para los historiadores, la respuesta parece obvia. Bien, la mejor explicación es que Juan está pensando en el emperador Nerón. Y si él escribe el nombre Nerón César en el alfabeto hebreo, se llega a esto: 50, 200, 6, 50, 100, 60 y 200, que entonces, con un poco de aritmética, nos da el número de Nerón César. Gives us the number of Nero Caesar. El 666 parece ser un antiguo código que conecta al emperador Nerón con el número de la bestia. Pero una colección de documentos recientemente descifrados echó dudas sobre si el 666 en realidad es el número de la bestia, después de todo. Hace 100 años, un grupo de arqueólogos británicos que excavaban en la antigua ciudad egipcia de Oxirrinchus hizo un fascinante descubrimiento. No un tesoro enterrado, sino papel de desecho en un basural a 9 metros de profundidad. Este gran cúmulo se llevó a Oxford, en donde desde entonces fue limpiado, catalogado y traducido. Luego, en 1999, un fragmento de papiro se identificó como un extracto del siglo III del libro del Apocalipsis. Un examen más de cerca reveló que el número más infame del mundo no era lo que parecía. Hay un diminuto fragmento aquí. Fue escrito por alguien que era un buen escriba, que escribía claramente y para ayudar a la gente, pero también escribía bastante rápido. Y parte de la línea que se leería, el que tiene entendimiento cuente el número, estaría por allí en alguna parte. Y luego, 3 letras, cada una representando a un número.
Las letras son Kai, que lleva el 600, Iota, como nuestra I, que lleva el 10, y Stigma, al final es un 6. Por lo que el número aquí es exactamente el 616. Si el número de la bestia es el 616, entonces no suma el nombre de Nerón. Sugiere que el verdadero objetivo de Juan era alguien totalmente diferente. Al aplicar las mismas reglas del juego de los números, una nueva figura odiada surge. Otro emperador romano. Calígula fue emperador desde el 37 hasta el 41. Y Calígula de hecho era un apodo. Su nombre real era Cayo. Ahora, si tomamos Cayo César y lo cambiamos por letras griegas, se obtiene Cayo Cáesar. Dándole un valor numérico a cada una de las letras de ese nombre, sumamos 284 para Cayo y para Cáesar 332. Eso nos da un total de 616. La razón por la que Juan vería a Calígula como a la bestia yace en la controversial decisión tomada por el emperador durante su corto reinado. Calígula ordenó que se pusiera una estatua de sí mismo en el templo de Jerusalén. Esto era una blasfemia para los judíos, pues el templo estaba dedicado a la adoración del único y verdadero Dios. Es muy posible que eso continuara siendo inaceptable para los primeros cristianos, con una fuerte memoria tradicional de un hecho decisivo de un emperador romano, que defendía todo aquello que ellos llamaban inaceptable en el poder imperial. Entonces, si el Apocalipsis no es una profecía sobre el fin del mundo, sino un ataque a Roma, ¿dónde quedan las visiones de Juan? Pocos eruditos niegan que Juan tuviera visiones. De hecho, las experiencias visionarias son tan comunes en otras religiones que en el caso de Juan podrían servir como inspiración para sus fieles. La visión de Juan estaba dentro de una tradición cristiana, pero parece tener muchas características paralelas a las de los yamanes en otras culturas. Un yamán es alguien que puede entrar en un trance controlado y viajar hacia otros mundos, otros reinos, para recibir un mensaje y luego regresar para entregar ese mensaje o curar a alguien. Juan, al igual que los yamanes en muchas culturas, tiene un mensaje que comunicar a otros. No es algo para él solamente, es un mensaje para la comunidad. Él está allí para sanar a su comunidad, para apoyarla, animarla y a veces amonestarla. Toda la evidencia hallada en la historia y la arqueología recientes sugieren que el libro del Apocalipsis no es una serie de profecías que predicen el fin del mundo. En su lugar, es un mensaje urgente para un público del siglo I, en peligro de ser seducido por el culto al Imperio Romano. Más que ver a Juan en esta isla, vislumbrando un futuro incierto y distante, como un clarividente mirando una bola de cristal, quizá debamos ver a Juan sentado en esta isla, mirando al otro lado del mar. Las 7 iglesias están por allá. Él tiene un mensaje urgente para ellos, y él quiere que lo oigan. Sin embargo, queda una obstinada pregunta acerca de las profecías de Juan. Si el Apocalipsis es simplemente el ataque de un líder de iglesia hacia los decadentes cristianos del primer siglo, ¿por qué es que Juan parece tener un misterioso don de predecir eventos futuros? ¿Son estas simples coincidencias? O, como algunos declaran, predicciones precisas sobre el fin del mundo. La lista de las aparentes predicciones de Juan es impresionante. El Apocalipsis habla sobre dramáticos cambios en el clima, mares que se secan, un calor insoportable. En años recientes, los científicos
han advertido cada vez con más urgencia acerca del calentamiento global, del efecto invernadero, con posibilidad de un creciente nivel de cáncer de piel, con efectos de calentamiento global en los sistemas acuáticos del mundo. Otra aparente predicción habla de la sequía del río Éufrates, para dar lugar a los ejércitos del Reino del Este, que sumarían 200 millones. En estos años, hubo una gran cantidad de propuestas para construir diques en el río Éufrates. Uno de esos diques se llama Ataturk. Y luego, durante el periodo en que los estadounidenses y otros estaban muy preocupados por el comunismo chino, se hicieron estudios sobre el tamaño de la milicia china. Y algunas estimaciones llegaban hasta los 200 millones. Y creo que esto se vio como otro ejemplo de una profecía misteriosamente precisa que se cumplía. Y quizás, lo más escalofriante de todo, el Apocalipsis habla acerca de una gran estrella llamada Ajenjo, que cae del cielo sobre los ríos, que se vuelven amargos y envenenan a muchas personas. En Chernobyl, en la Ucrania de 1986, ocurrió un desastre nuclear, que es realmente lo peor que tuvimos en la historia del mundo. La planta energética se derritió. Una onda radioactiva barrió toda el área. Los residentes locales murieron o fueron gravemente afectados. En Ucrania, la palabra Chernobyl significa ajenjo. Para muchas personas, esto es evidencia del don de profecía de Juan. Se cree que las profecías son enviadas por Dios y que nos hablan sobre sucesos futuros. Si podemos interpretarlas correctamente, entonces todos los sucesos que se desarrollan en el mundo adquieren un significado espiritual particular. Pero para algunos eruditos, la evidencia de la historia contradice la idea de que Juan tuviera un don de profecía. Durante 2000 años, el Apocalipsis fue usado para establecer un tiempo para lo que algunos ven como la profecía final de Juan, la fecha para el fin del mundo. Y evidentemente aún no se estableció la correcta. A través de las edades, hubo incontables ejemplos de personas e individuos que pensaron que podrían identificar la fecha específica del fin del mundo. En el año 1000 en Europa, en el siglo XIX, en 1843 a 1844, el año 1666, 1987 y por supuesto el año 2000. Muchos eruditos argumentan que las profecías de Juan no estaban dirigidas al lector del siglo XXI, sino para la iglesia del siglo I. Él dice a su público que lo que está narrando son las cosas que están por suceder pronto. Esa declaración se encuentra bien al principio del libro, en el primer versículo, también en el último capítulo. Y él creía que estaba viviendo en los momentos del clímax de la historia. Creo que Juan se sorprendería de que estemos hablando de este libro actualmente. Aunque parece que el libro del Apocalipsis no es como muchos lo esperaban, o quizás muchos otros temían, una visión sobre el fin del mundo, una de las profecías de Juan posiblemente llegó a hacerse realidad. En las ruinas de Éfeso se hallaron estatuas caídas. Estatuas del emperador Augusto y su esposa, Livia. Habían sido vandalizadas. El dios del imperio pagano había sido marcado con el signo de la cruz. Una de las predicciones de Juan ciertamente había sucedido. Un evento que cambió al mundo para siempre. A comienzos del siglo IV, el emperador Constantino decide que su política de intentar erradicar a la Iglesia no funcionará y declara que el cristianismo es una religión oficial dentro del imperio.
A partir de ese momento, la Iglesia continúa creciendo y desarrollándose, hasta que hacia el fin del siglo IV se convierte en la fuerza dominante dentro del imperio. Las visiones de Juan de que el imperio romano caería, la bestia sería derrotada y la Iglesia de Dios triunfaría, finalmente se hicieron realidad. La visión provista por el autor del Apocalipsis sobre una Roma caída, la destrucción de todas las construcciones gloriosas de lo que aún hoy llamamos evidencia, es en cierta forma el cumplimiento de lo que Juan esperaba que sucediera. Juan de Patmos, el exiliado enfadado, tal vez no solo predijo el fin del imperio pagano, quizás también jugó un papel en su caída al darles a los cristianos el coraje de hacer que ocurriera. Si las iglesias habían sido seducidas por la gloria que Roma ofrecía, es muy probable que la iglesia no hubiera sobrevivido. No hay razón para pensar que un pequeño grupo minoritario hubiera podido perseverar si no tuviera la fe para enfrentar y resistir las tentaciones y las amenazas que el imperio traía sobre ellos. Aunque muchos continuarán hallando esperanza e inspiración en sus palabras, quizás el verdadero significado del Apocalipsis debe buscarse en el pasado más que en el futuro.